Estas cartas pastorales al joven Timoteo demuestran la preocupación del apóstol por la Iglesia de Cristo. Una ansiedad que es propia de un pastor y ya está pronto a partir, y cuya inquietud son las almas ganadas para el Señor. Hemos visto cómo en la primera carta se ha preocupado de poner en alerta a su joven discípulo respecto de los falsos maestros y cómo combatirlos, cómo organizar el culto en la iglesia y cómo tratar a las distintas clases sociales presentes en medio de la comunidad. También le recomienda que su preocupación debe ser la enseñanza de la sana doctrina y un comportamiento ejemplar en medio de la congregación. En la segunda epístola le recuerda con afecto fraternal sus inicios, su fe y su herencia. Lo insta a sí mismo a esforzarse en la gracia y ser fiel a su fe en Cristo Jesús, recordándole lo que es ser un obrero aprobado. Le previene respecto a que los tiempos que vive son peligrosos por el carácter de los hombres de este siglo, pero también le recuerda cómo debe ser el hombre de Dios y lo insta solemnemente a predicar la palabra del Señor. Hoy el apóstol le explica claramente cuáles son las razones de su preocupación. Nosotros podemos leer entre líneas la causa de su inquietud. En la medida que avanzábamos en nuestro estudio, pero hoy, mediante su gracia, las revisaremos más en profundidad. Veamos entonces qué es lo que hoy día el Señor nos va a entregar. El primer versículo es el número 6, en donde nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Subtítulo de este versículo: el tiempo de la partida. El tiempo de la partida. Comienza este versículo 6 diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Al inicio del versículo, y como ya hemos visto en casos anteriores, nos explica y nos da una razón veraz a todo lo dicho anteriormente. Ahora podemos entender el tenor de la carta que escribe Pablo a Timoteo, que no nos cabe ninguna duda de total inspiración del Espíritu Santo. No puede ser de otra forma, porque es el Espíritu Santo quien ha obrado en el apóstol desde el día en que se encontró con Cristo resucitado camino a Damasco. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 16. Es el Espíritu de Dios
necesita a preparar al joven Timoteo para que continúe con la obra que él ha llevado a cabo todos estos años. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? La primera figura que usa el apóstol en este versículo para hablar de su muerte es: yo ya estoy para ser sacrificado. En efecto, la razón para instar con tanta firmeza a Timoteo a cumplir con su ministerio es que él ya está a punto de morir, porque su sentencia ya había sido firmada por César y esta debía ser cumplida en pocos días más. Esta sentencia era la muerte. Pero Pablo no dice: voy a ser ejecutado por orden de César, sino que voy a ser llevado al sacrificio, no como haciéndose víctima de la situación, sino como alguien que ofrenda su vida por amor a su Señor. El apóstol está a punto de morir y vincula esta muerte con un sacrificio por y para su Señor, quien un día cambió su vida y al cual había servido fielmente todos estos años. No nos olvidemos de su vida. Desde que conoció a Cristo, había sido un sacrificio vivo para el Señor, como el mismo Espíritu de Dios profetiza que iba a ocurrir cuando le habla a Ananías en Damasco, diciéndole: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Por lo tanto, fue el Señor mismo quien lo había puesto como apóstol para pregonar el Evangelio, tal cual leemos que el mismo Pablo se presenta en esta carta pastoral. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Así también lo hace en la salutación de todas sus epístolas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. La otra figura que usa el apóstol es la de alguien que está pronto a emprender un viaje. Cuando dice: el tiempo de mi partida está cercano. El verbo usado acá para partida en el texto original se refiere a desatar o liberar. Por lo tanto, lo que el apóstol quiere decir es que el tiempo de su liberación está cerca. Es como cuando alguien quita las amarras de una embarcación que va a emprender su viaje y la libera para que pueda zarpar. O bien cuando un soldado suelta las amarras de una tienda de campaña porque debe dejar el campamento
marchar a casa. El apóstol entiende que está viviendo el momento en que debe soltar las amarras para ir a su hogar celestial y entregar el mando de la comisión a quien le va a reemplazar. He aquí que su preocupación sea tan grande, porque necesita tener la certeza de que quien va a continuar la obra tenga todas las instrucciones necesarias para hacer frente a la adversidad. La inminencia de su ejecución o tiempo de su partida está marcada por la expresión "está cercano". Pero notemos que no hay inquietud en sus palabras. Por el contrario, hay una profunda serenidad y confianza en el futuro. Pablo ve la muerte como algo natural y sin el temor de alguien que no conoce a Cristo. Porque el apóstol tiene el deseo de partir, y aunque es útil estando en vida para él, estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Que el Señor bendiga el desarrollo de este primer versículo. Versículo 7. ¿Qué nos dice este versículo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Subtítulo de este versículo: el ejemplo de un fiel cristiano. El ejemplo de un fiel cristiano. El apóstol está en el minuto en que todo ser humano comienza a revisar su vida, mirando al pasado para hacer el recuento de su experiencia, desde que tiene memoria hasta el minuto en que su vida está pronta a terminar. Su vida tuvo un quiebre ese glorioso día en que Cristo humilló a un Saulo arrogante que perseguía y asolaba la iglesia de Cristo y que creía que realmente estaba haciendo la voluntad del Dios de Israel, persiguiendo aquella secta del Nazareno, pero desde el día en que conoció a Cristo, su vida fue de una entrega total al Señor para hacer su voluntad y predicar la palabra y doctrina de aquel que cambió su vida. Por eso dice: he peleado la buena batalla. La expresión acá nos indica que la batalla ya está concluida. Es como si el apóstol estuviera al borde del campo de batalla, mirando la escena y sacando cuentas respecto de lo que ha tenido que pasar durante su ministerio apostólico y cómo había sido librado de caer, derrotado en medio de la batalla. De
vida tuvo que pasar dificultades por aquellos que no creían en su conversión. También cuidando y luchando por la Iglesia, enfrentando la oposición que se levanta en distintos pueblos al Evangelio de Cristo. Pero la oposición más fuerte había sido de su misma casa, Israel, como nos relata en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 27. ¿Y qué nos dicen los versículos? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agota cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero también declara el apóstol: he acabado la carrera. El apóstol está diciendo que la carrera ya está concluida y que había sido victorioso, porque había sido muy cuidadoso para correr dicha carrera de forma de alcanzar la meta sin ser descalificado o eliminado. No nos olvidemos que una de las lecciones enseñadas a Timoteo era que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No hacía mucho tiempo atrás, cuando aún Pablo corría esta carrera, andaba en su corazón la esperanza de concluirla victorioso y con gozo. Como el apóstol había sido imitador de Cristo, había vivido a Cristo en su vida, ahora esperaba que Timoteo siguiera su ejemplo en el caminar del Evangelio. Finalmente, el apóstol dice: he guardado la fe. Efectivamente, aquel depósito especial que se le había enviado a custodiar, lo había preservado de la mejor manera, defendiendo su fe y pregonando la sana doctrina de Cristo. El apóstol puede decir ahora que está a un punto de ser sacrificado y partir a la patria celestial, porque guardó por testimonio de Cristo en su vida
para vivir conforme a la doctrina de su Señor. Fue fiel a la promesa de guardar la fe en su corazón, pero también en la tarea de enseñarla a otros. Para dar continuidad al Evangelio de Cristo Jesús. Prueba de ello es que Timoteo pastoreaba la iglesia en Éfeso y Tito estaba encargado de pastorear la iglesia de Creta. Ambos, discípulos de Pablo y fieles colaboradores en la proclamación de la palabra del Señor, ambos habían seguido las enseñanzas de su mentor y debían tomar la posta para seguir el pregón del Evangelio y de la sana doctrina de Cristo Jesús, guardando la fe como se les había enseñado, siendo fieles hasta la muerte, no importando las dificultades, porque finalmente Cristo dará la victoria a todos aquellos que han sido fieles en la proclamación del Evangelio. Amén. Que el Señor también bendiga el desarrollo de este segundo versículo. Versículo 8. ¿Qué nos dice este versículo? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El subtítulo de este versículo 8 es el día de la redención. El día de la redención. Para Pablo, el día de su redención ya estaba muy cercano. Aquel día en que recibiría la recompensa por su labor en el Evangelio. Pero no es que esta recompensa sea por mérito personal o por un esfuerzo humano que haya mostrado el apóstol, sino que esta es solo por la fidelidad de Dios, la cual Él ha prometido a los que le buscan y se esfuerzan en sus caminos. Nada de lo que haga un creyente es mérito personal. Repito, nada de lo que haga un creyente es mérito personal, ya que necesariamente implica la victoria de Cristo en su vida. Porque bien sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. De hecho, Pablo reconocía que su poder y sus fuerzas no eran propias, sino que procedían de la gracia divina. Ese don de amor es el que ha venido del Padre por gracia en Cristo Jesús, como dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, Señor. Pablo habla de un poder que no es el suyo, sino que es el poder de Cristo. Como dice a los Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego, cuando habla de justicia, debemos entender que no se trata de justicia que se merece. No es eso lo que pretende enseñar el texto, porque no hay justo ni aún uno. Lo que el texto quiere decir es que la recompensa que Dios ha prometido es para todos aquellos que se esfuercen en vivir en fidelidad y se hayan mantenido en la fe y por fe. Esta corona de justicia será entregada por Cristo en aquel día glorioso, cuando los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la obra realizada en el Evangelio y del modo en que esta obra fue hecha. El que otorga la corona es el Señor, juez justo. De aquí la confianza de Pablo en que sería juzgado correctamente ante este juez justo, pues que todas sus experiencias en la tierra habían sido con jueces injustos, algunos porque eran realmente malvados y otros porque interpretaban mal la ley, dando sentencias incorrectas que no se ajustaban a derecho. Este juez es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, quien juzgará justamente, porque Él es justo por naturaleza, ya que la justicia está en la esencia del ser de Dios. Además, en Él no hay favoritismo ni acepción de persona, pero también todo aquel que corre legítimamente esta carrera del Evangelio será premiado con esta corona de justicia. Por eso el apóstol dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo creyente que ha aceptado a Cristo en su vida y ha corrido legítimamente esta carrera conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras, ama la venida del Señor, porque puede decir, como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Estos creyentes no solo esperaban la venida del Señor, sino que la aman porque tienen la confianza y más aún la convicción que no serán avergonzados en aquel día glorioso de la manifestación de Cristo en las nubes, a diferencia de aquellos que solo esperan la venida de Cristo, pero no la aman porque para ellos habrá vergüenza. Luego, Timoteo debía considerar esta enseñanza, porque
porque Pablo está pronto a ser sacrificado y su partida está cercana. Debe mirar el ejemplo dejado por su enseñador y seguirlo, peleando la buena batalla, llegando al final de la carrera y guardando la fe para alcanzar también la corona de justicia. Que el Señor también a nosotros nos ayude a ser fieles a Él, a pesar de todas las dificultades que tengamos que enfrentar en el camino del Evangelio. Amén. Que el Señor también bendiga el desarrollo de este último versículo. Ahora vamos a entregar algunas conclusiones de lo que se ha entregado en esta noche. Queridos hermanos en Cristo, hemos sido testigos de un ejemplo de valor y dedicación a la obra del Señor por parte del apóstol Pablo. Es verdad que nuestra mirada debe estar en Cristo y el Señor debe ser nuestro ejemplo de vida. Lo voy a repetir. Es verdad que nuestra mirada debe estar en Cristo y el Señor debe ser nuestro ejemplo de vida. Pero bastante cercano tenemos el ejemplo del apóstol que a pocos días de su ejecución solo pensaba en el cuidado de la iglesia de Cristo y en cómo alentar y esforzar a su discípulo a tomar firme la mancera para predicar la palabra del Señor y defender la sana doctrina. Mis hermanos, tenemos un gran ejemplo en el apóstol, quien no solo predicó a Cristo desde el día en que fue cambiado por el poder del Espíritu Santo de Dios y recibió la salvación por gracia, sino que mientras era perseguido y probado, mientras más debilidades humanas debía enfrentar, se hacía muy fuerte en la gracia de Cristo. Cada sufrimiento lo padecía en la convicción que era lo mismo que podía hacer por su Señor. Pero nosotros podemos decir lo mismo. ¿Seríamos capaces de negarnos a nosotros mismos de esa forma? Que el Señor nos ayude. Ciertamente hoy no tenemos ese tipo de luchas, pero hay otras luchas que debemos enfrentar. Luchas que son mucho más sutiles, nos envuelven suavemente y sin darnos cuenta nos alejan del Señor. La rapidez de la vida diaria, las comunicaciones, el transporte y todo lo moderno nos mantiene conectados las 24 horas del día. Así como debemos dedicar tiempo a nuestra familia, nuestras esposas o esposos, y a nuestros hijos,
debemos dedicar tiempo a la oración, buscando el silencio y la tranquilidad para estar a solas con el Señor. Debemos, asimismo, dedicar tiempo de calidad a la lectura y estudio metódico de la palabra del Señor, porque son estas las cosas que un cristiano debe buscar y anhelar. Siendo así, no solo vamos a recordar el tiempo aquel cuando lo único que me importaba era adorar su nombre y había que correr las bancas porque la fiesta era muy grande. El Señor hoy nos pide que peleemos la buena batalla como fieles soldados, como aquellos soldados que se ejercitaban día a día para entrar en combate. Nunca sabían cuánto tendrían que tomar las armas para defenderse o atacar al enemigo, pero estaban siempre preparados. Asimismo, cada creyente que enseña la palabra o que predica la palabra debe estar siempre preparado para hablar de Cristo. No puede ser que no estemos con oración o que no tengamos un mensaje para entregar. Si así fuera, ¿qué clase de soldado seríamos? Debemos esforzarnos por correr dignamente esta carrera para llegar a la meta y recibir el galardón que el Señor dará a todos aquellos que han sido fieles a Él. Finalmente, debemos amar la venida del Señor, porque ese será el día de nuestra redención, cuando todas nuestras aflicciones pasarán, nuestras pruebas terminarán y nuestro gozo será completo en la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude para que esta palabra se haga realidad primeramente en la vida de cada uno de nosotros y este domingo poderla entregar en las diferentes escuelas dominicales. Vamos a entregar las referencias. Versículo 6. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 16. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 16. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 1. Y Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Segundo versículo número 7. Hechos capítulo 9, versículo 21. Hechos capítulo 9, versículo 21. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Romanos, capítulo 3,
versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jeremías capítulo 33, versículo 16. Jeremías capítulo 33, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y por último, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Por todo lo dicho, solamente para Él es toda la honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Pasaremos a decir el texto en el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.